Bienvenidos a Parlamento Abierto. La semana que concluye este domingo registró importantes avances en las actividades de la Cámara de Diputados, inicialmente con la firma del Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y la Transparencia en Universidades Públicas de México, formalizado por este órgano legislativo y la ANUYES. El martes 17 de junio, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Plasencia, acompañado por rectoras y rectores de casas de estudio, mostraron su disposición para concretar un tema del que durante mucho tiempo hubo resistencia. Afortunadamente, ese debate ha sido superado y la auditoría ya emite recomendaciones y aleatoriamente audita a las escuelas. Así lo dijo en medio de la firma del acuerdo el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. En 2025, el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados a la educación pública superior alcanzó 123 mil millones de pesos a fin de beneficiar a casi 5.400.000 mexicanos, estudiantes, maestros, investigadores, servidores públicos, académicos, entre otros. De ahí que este acuerdo demuestra el compromiso por la transparencia y la austeridad, así lo aseveró el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Javier Octavio Herrera Borunda. En esta materia de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, se ha avanzado en la vigilancia y auditoría de los recursos asignados a las universidades públicas del país, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM, pero aún se debe profundizar en el tema, así lo afirmó el diputado Monreal Ávila. Veamos lo acontecido en este evento. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el martes 17 de junio la firma del Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y Transparencia de las Universidades Públicas en México. Al respecto, diputadas, diputados, representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y funcionarios expresaron lo siguiente. Buscar un acuerdo general de austeridad y ahorro en las universidades públicas, lo cual se va a lograr optimizando recursos humanos, materiales y financieros, atendiendo a la demanda social de mayor eficacia en el gasto público, pero nunca, y menos en la educación superior, sacrificando la calidad. El acuerdo que hoy suscribimos es una convergencia de intereses y voluntades en torno a las responsabilidades de rendición de cuentas de las instituciones de educación superior, además de ser un proceso ejemplar de transparencia y de sujeción al escrutinio de la ciudadanía en torno a los recursos públicos que reciben las universidades públicas del país. Reconocemos que este acuerdo nacional no es el inicio, sino la consolidación de un modelo universidad pública estatal que hemos venido construyendo con disciplina, aplicación transparente y eficiente del presupuesto, con resultados, pero sobre todo con impacto positivo, contribuyendo en el desarrollo de nuestro país. Los servidores públicos, instituciones y autoridades debemos informar y justificar de forma transparente las acciones y decisiones tomadas, sobre todo al hacer uso de recursos públicos que deben responder a las necesidades de la sociedad. Por ello, se debe de transparentar de una forma pública y accesible. La firma de este acuerdo nacional es la respuesta responsable al llamado que hizo la Presidenta de la República para fortalecer la educación superior de nuestro país y abrir espacios para que las y los jóvenes puedan acceder al nivel educativo. También considero que este acuerdo es producto de la buena voluntad, el diálogo, el respeto y el firme deseo de colaboración entre las instituciones. Hacer un justo reconocimiento a la universidad pública como tal, hacer un reconocimiento a su aportación a la sociedad. Hoy estudian miles y miles de jóvenes en sus universidades y de esa manera evitamos que en algunos casos caigan en manos o sean cooptados por la delincuencia. El primer reto que tenemos también en este país, al que la presidenta nos ha convocado, es al tema de la desigualdad que sigue viviendo México. Mientras tenemos
estados como Nuevo León, Sinaloa, el Estado de México, que tienen coberturas por arriba del 50% en educación superior, pues tenemos a Chiapas, a Oaxaca o a Guerrero por coberturas muy por debajo del 30%. Al finalizar el convenio, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que se ha avanzado en la vigilancia y auditoría de los recursos asignados a las universidades públicas del país, pero aún se debe profundizar, así lo señaló. Ahora ya la Auditoría Superior de la Federación audita, hace recomendaciones y aleatoriamente practica auditorías a todas las universidades públicas. Hemos avanzado y sin embargo creo que debemos profundizar. Por eso es este convenio, este acuerdo, este pacto que hoy suscribimos con ustedes desde el Poder Legislativo, con el testimonio y con testigo al Ejecutivo, al que no se le puede dejar fuera en esta importante labor con la que hoy nos comprometemos. En sesión de la Comisión de Justicia, diputadas y diputados aprobaron este miércoles 18 de junio la expedición de una ley de la Guardia Nacional y la modificación de 6 leyes y 2 códigos vigentes para lograr su consolidación transeccional. Esta modificación fue aprobada por los 22 diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, pero rechazada por 7 diputados del PAN, PRI y con 2 abstenciones de diputados de Movimiento Ciudadano. Proponen abrogar la ley de la Guardia Nacional, que entró en vigencia en 2019, y con la actual reconocer el origen y pertenencia militar de sus elementos, aunque sus labores son de tipo civil, con ello ajustar tanto presupuestos como montos de sanciones y regulación de mandos. En la reunión presidida por el diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, la propuesta aprobada incluye modificaciones a las leyes orgánica de la Administración Pública Federal, orgánica del Ejército y Fuerza Aéreos Mexicanos, de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los códigos de justicia militar y militar de procedimientos penales. Esta nueva ley reconoce a la Guardia Nacional como un mando civil, como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y cuyos integrantes se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio de la sociedad, la disciplina, el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley. El rechazo de la oposición en esta votación, cuyo documento ni siquiera se turnó, así lo afirmó la diputada del PAN, Margarita Zavala, se explica en la contradicción que provoca entre leyes y reglamentos y que terminan sin cuidar al Ejército ni a la Guardia Nacional, así lo agregó. Mientras que el PRI reiteró las infracciones que esta propuesta causa a los principios constitucionales que determinan de naturaleza civil las acciones e integración de las instituciones de seguridad. Veamos el debate de la comisión. El miércoles 18 de junio, la Comisión de Justicia en su cuarta reunión extraordinaria aprobó por mayoría el dictamen que integra a la Guardia Nacional a la Sedena, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión, informó que la iniciativa propone la expedición de una nueva ley de la Guardia Nacional y la modificación de 6 leyes y 2 códigos vigentes con el fin de lograr su consolidación transeccional. El proyecto de decreto a la iniciativa tiene como objetivo armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024. En la que se reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias hicieron uso de la voz para fijar sus posicionamientos a favor y en contra con respecto al dictamen que expide la ley de la Guardia Nacional y abroga la norma vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019. No porque las Fuerzas Armadas encabecen hoy la Guardia Nacional, eso quiera decir que no deban rendir cuentas ante el Poder Civil. Por ello, también destacamos la omisión del Congreso de la Unión en la no instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y podríamos en esta reforma imaginar, diseñar nuevos instrumentos de rendición de cuentas y equilibrios como una comisión bicameral pues de seguridad pública y seguridad interior, que es la materia y objeto de esta nueva reforma. Con esta reforma no solo se habrá de concretar la militarización de la Guardia, sino que se dan los primeros pasos para militarizar de manera indirecta los cuerpos policíacos estatales y municipales a través de los convenios con las entidades federativas. En los términos de este dictamen, la disciplina, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional será estricta y eminentemente militar. Que no quede lugar a dudas, el gobierno está militarizando al país. Es importante señalar que esta nueva ley dispone la organización jerárquica, el régimen disciplinario, la coordinación con estados y municipios y controles parlamentarios y judiciales. Establece un enfoque de formación policial con doctrina militar, con respeto a los derechos humanos. En el grupo parlamentario del Partido Verde sabemos que la seguridad no se construye con discursos ni promesas vacías, sino con leyes, instituciones sólidas y políticas públicas que pongan en el centro a las personas y su derecho a vivir en paz. Por todo lo anterior, el voto de nuestro grupo parlamentario en el presente dictamen será a favor. Se eliminan requisitos que son importantes, autoriza operaciones encubiertas de usuarios simulados porque los deja a un sentido amplio sin límite alguno. Y por si fuera poco, traen el dictamen integrado la opinión de la Comisión de Presupuesto, que dice que de esas 9 leyes, de todas esas reformas, no hay impacto presupuestal, vaya ni siquiera para el parche del cambio de Guardia Nacional a la Sedena en la inscripción. Y no digamos, no hay ni siquiera opinión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que debió haberse preguntado. Con esta iniciativa, nuestra presidenta responde a una demanda histórica del pueblo de México: vivir en paz, en orden y con seguridad, respetando siempre los derechos humanos, fortaleciendo nuestras instituciones y honrando el mandato popular que la llevó al poder. Como preámbulo al ya largamente anunciado periodo extraordinario de sesiones que se realizará desde el lunes 23 de junio al 2 de julio, se debatió en la sesión de la Comisión Permanente y posteriormente fue aprobado. Durante el desarrollo de ese periodo extraordinario se discutirán distintos dictámenes, proyectos de decreto y una minuta proveniente del Senado. Serán alrededor de 11 temas que se abordarán durante los días de la convocatoria aprobada. Durante la sesión realizada este viernes 20 de junio, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó de la solicitud mediante un proyecto de decreto que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, había remitido a esa comisión y que se encontraba publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que se procedió a consultar al Pleno si se consideraba de urgente y obvia resolución y poniendo al tema a discusión de inmediato por la proximidad de las fechas para el periodo extraordinario. Durante la discusión de la Comisión Permanente, diputadas, diputados, senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios plantearon sus posicionamientos a favor y en contra. Con 26 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó la realización del periodo extraordinario. Además, se presentaron algunas reservas para incluir temas que finalmente no fueron aprobadas, a excepción de una, presentada por la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonado, para modificar la hora de apertura del periodo y pasar de las 12 horas a las 13 horas, con el motivo de permitir la llegada de las y los legisladores provenientes de distintos estados del país. Veamos cómo se desarrolló esa sesión.
En la sesión de la Comisión Permanente del viernes 20 de junio, las y los legisladores aprobaron un periodo extraordinario para discutir, modificar y, en su caso, aprobar diversos dictámenes. El diputado José Armando Fernández Samaniego dijo que este periodo extraordinario debe ser una expresión viva de nuestra democracia y el paquete de reformas que se discutirá responde a modificaciones necesarias con un impacto profundo y están orientadas a modernizar el Estado, fortalecer la legalidad y a cerrar las puertas a la impunidad. Este llamado y esta convocatoria al periodo extraordinario de sesiones no es voluntad de una sola persona. Esto es por voluntad de más de, o casi 36 millones de personas que le dieron al Movimiento de Regeneración Nacional su confianza para que siga transformando este país. Hoy quiero posicionarme a favor del grupo parlamentario de Morena y seguramente de nuestros partidos aliados a convocar a este periodo extraordinario de sesiones. Por su parte, el diputado José Mario Íñiguez Franco lamentó que el Congreso se haya convertido en una oficialía de partes y no haya certeza en los dictámenes ni se haya socializado con los grupos parlamentarios las modificaciones que se realizarán en materia de seguridad y telecomunicaciones. Estamos en la antesala de un periodo extraordinario en el que se pretende aprobar una serie de dictámenes que atienden a la voluntad de una persona y de un solo grupo. Se votarán dictámenes que, como ya es costumbre para este gobierno en el poder, solo piden levantar la mano sin ningún análisis, sin escuchar la voz de los especialistas en la materia y engañando a los ciudadanos. Por ello, estaremos votando en contra. En tanto, el diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que México está en la ruta de la transformación que inició en la 66ª legislatura, con reformas constitucionales para modificar el andamiaje jurídico, lo que implica ahora leyes secundarias. Por ello, la convocatoria al periodo extraordinario es responsable. En el Partido del Trabajo, en el grupo parlamentario, estamos de acuerdo en la convocatoria al periodo extraordinario, estamos de acuerdo en los temas que están planteados, es totalmente legal, constitucional, sin ninguna duda, y vamos a seguir avanzando a pesar de la oposición en la transformación jurídica de nuestra nación y de nuestra patria por el bien de las mexicanas y los mexicanos. No tengo tampoco ninguna duda que vamos avanzando correctamente. A su vez, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés propuso generar un gran debate para sacar juntos buenas leyes, ya que 10 días no son suficientes para analizar y votar 29 leyes. No vamos con el periodo extraordinario porque se trata de una orden del Poder Ejecutivo, sin cuidar la independencia y la dignidad del Poder Legislativo. Así lo externó. No podemos votar a favor del periodo extraordinario porque ustedes no tienen ánimo democrático, ni mucho menos el de llegar a acuerdos en favor de México. Los llena la soberbia y por lo tanto la capacidad de errar. Les recuerdo a la mayoría que el señor García Harfuch se comprometió a llevar a cabo reuniones de trabajo con las y los diputados. Antes de llegar a este momento, falló, echó mentiras. Para finalizar, el diputado Pablo Vázquez Agüed dijo que desde su grupo parlamentario propondrán una serie de temas para incorporar en este periodo extraordinario, entre ellos la aprobación del dictamen que reduce la jornada laboral de 40 horas. Pues desde luego nos hubiera encantado construir, dialogar y sacar adelante reformas que son urgentes y necesarias para el país. Sin embargo, pues lamentablemente lo que observamos en todo este proceso es nuevamente la imposición mayoritaria, sin diálogo, la cerrazón y también, lamentablemente, pues el incumplimiento de algunas formalidades que son importantes para la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión. Una de las innovaciones aprobadas por las y los diputados en este año legislativo es la conocida como Ley Silla, que el pasado martes 17 de junio entró en vigor en todo el país.
Se trata de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral y obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a sus trabajadores. Con esta medida se busca prevenir afectaciones a la salud derivadas de permanecer de pie por tiempos prolongados. Antes de esta ley se consideraba la existencia y uso de una silla, pero solo en los casos que fuera operativamente necesario, no como recurso de descanso obligatorio. Ahora la ley señala con toda claridad que en el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Esta disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Como se recordará, la propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por el legislador Ricardo Monreal Ávila con el correspondiente reconocimiento a la diputada Patricia Mercado, quien fue su impulsora desde el Senado de la República. Fue el 2 de octubre de 2024 que, con una licencia de trámites, fue aprobada de manera unánime por todos los grupos parlamentarios con 427 votos favorables y pasó a la colegisladora. Hace 6 meses la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y esta semana cumple el plazo de 180 días naturales para su implementación obligatoria. Con lo cual, a partir de ahora, todas las empresas deberán contar con sillas o asientos adecuados para que los trabajadores puedan hacer pausas durante su jornada, sin importar el tipo de actividad que desempeñen, o se establecerá una multa de entre 250 y 1,500 sumas, equivalentes hoy entre 28,000 y 280,000 pesos. Recordemos esta reforma ya en vigor. En la sesión del miércoles 2 de octubre, en el apartado de iniciativas, se avaló por unanimidad de 476 votos una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral, presentada por el diputado Ricardo Monreal y suscrita por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Es una iniciativa que contiene disposiciones de justicia para un sector que merece nuestra atención. No genera problemas ni recursos fiscales, financieros o económicos, sino a los dueños de autoservicios, establecimientos mercantiles o similares, disponer horas de descanso, espacios de descanso. Con el propósito de constituir reservas para respectivamente llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala presentó iniciativa en materia de fondos para la atención de desastres naturales. Venimos a proponer que se establezca un fondo de atención a desastres naturales que van a administrar ustedes, los que son gobierno, pero háganlo con reglas transparentes. No bastan los centros de acopio. Nosotros le tomamos la palabra a su coordinador. Pongamos un centro de acopio y apelemos a la solidaridad de las y los mexicanos. El diputado José Luis Hernández Pérez presentó una iniciativa que reforma las leyes del impuesto sobre la renta y del seguro social en materia de estímulos fiscales a patrones que contraten a personas con capacidades diferentes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza el derecho fundamental de las personas con capacidades diferentes de acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Ello implica garantizarnos la posibilidad de generar ingresos a cambio de prestar nuestros servicios en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible para todos. A fin de fortalecer la resiliencia, sensibilización de estudiantes y los capaciten para la adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático, la diputada María Isidra de la Luz Rivas presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley General de Educación.
que se requiere la sinergia de esfuerzos con las secretarías de Estado, donde se pueden aprovechar los programas federales que ya existen. En suma, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Bienestar, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y, desde luego, la Comisión Nacional Forestal, se podría ampliar el conocimiento para las niñas y niños sobre los efectos del cambio climático y cómo pueden ayudar a que esto se reduzca. La diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel presentó iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución Política para precisar que toda persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental y que la ley definirá un sistema de salud preventivo y de atención eficaz. Pues en nuestro país, 6.337 personas se suicidan al año. El 40.2% del total de los suicidios es en la adolescencia y la juventud. El 75% de las muertes por suicidio son por un trastorno mental y 2 de cada 3 suicidios son por depresión. 11 millones de personas enfrentan depresión cada año y el 72% de ellas no busca ayuda. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Parlamento Abierto. Yo soy Karen Villanueva. Hasta la próxima.